Llegamos hoy al tercer día de la semana de Pasión, el martes. Y los eventos que van a ocurrir en este tercer día y que se nos reportan en los evangelios son numerosos. Los protagonistas, los involucrados en escena son muchos. Lo que sucede, lo que vamos a ver en este día martes, de todo lo que sucede, es bastante variado. Y obviamente las transiciones de un evento a otro son bien rápidas, que es aún más difícil que de costumbre poner todo esto en orden cronológico. Ahora, ustedes van a observar, hermanos, que lo que sigue, los eventos del martes, deben incluirse en un día por una circunstancia en particular. Y es que después del evento de la maldición de la higuera, este es el último día de enseñanza, de actividad de nuestro Señor Jesucristo. En 2 días, el Señor va a ser arrestado. Previamente, habíamos visto nosotros el día de ayer que el Señor, el día lunes, después de haber purificado el templo, después de haber maldecido la higuera, regresó a Betania con sus apóstoles y se quedó esa noche allá para descansar. Y luego, al día siguiente, nos dice Marcos 11, empezando en el verso 19, pero al llegar la noche, o sea, pues del día martes, del día lunes, recuerden, hermanos, que acorde al método judío de contar el tiempo, el día terminaba cuando se ponía el sol y se daba inicio a un nuevo día. Por eso, al llegar la noche, o sea, pues había atardecido ya el lunes y había llegado la noche y por ende al conteo judío del tiempo empezaba el día martes. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, o sea, pues salió de Jerusalén, porque allá era donde había estado todo el lunes. Dice el verso 20, y pasando por la mañana, o sea, pues al día siguiente, martes, viendo que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora llega el martes. Martes es un día en el cual el Señor va a tener un gran enfrentamiento con los líderes religiosos en Jerusalén. Y mediante parábolas, ahora las vamos a ver, Jesús señala que los predecesores de los líderes siempre han rechazado a los mensajeros de Dios. Y ahora mismo están rechazando incluso al Hijo de Dios. Eso evidentemente enoja a los fariseos que intentan atrapar a Jesús diciendo algo por lo cual puedan arrestarlo. Y la respuesta que él les da los toma por sorpresa y se quedan sin fundamentos para acusarlo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por la mañana, volvamos ahí, hermanos, al versículo 19. Pero al llegar la noche del lunes, Jesús salió de la ciudad, sale de Jerusalén y se va para Betania.
Allá se queda en casa de Lázaro, de sus amigos, también con sus apóstoles, reposa esa noche. Y el martes por la mañana, el Señor nuevamente inicia su viaje a Jerusalén. Yendo con sus apóstoles, dice que vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Recuerden que el lunes el Señor la maldijo. Ahora, al día siguiente han pasado 24 horas y la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, Jesús usó la higuera para ilustrar una lección importante a sus discípulos. Ahora, según Marcos, que es el texto que estamos leyendo nosotros aquí, fue al día siguiente, el martes, que Jesús con sus discípulos pasó nuevamente junto al árbol y en ese momento vieron cómo se había secado el árbol que el día anterior Jesús maldijo. Los discípulos se maravillaron. ¿Por qué? Se maravillaron de que el árbol hubiera muerto tan rápido. El Señor Jesús no realizó este milagro simplemente por egoísmo, debido a su hambre. Recuerden que cuando el día anterior se había acercado a la higuera era porque había visto hojas en él y pensó que a lo mejor tenía fruto porque quería comer de él. Pero la maldición que él le hace al árbol sirvió como una ayuda visual para ilustrar el castigo que iba a caer sobre Israel por su pecado e incredulidad. Israel era como el árbol con sus hojas en el sentido de que hacía una profesión de santidad, pero ahora que el Mesías había llegado, no se encontraba en su interior ningún verdadero fruto de justicia. Y como consecuencia, la nación está condenada a la destrucción. Y de eso es lo que el Señor va a hablar también más adelante. Continuamos con la lectura. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un segundo uso que el Señor hace de este evento de la maldición de la higuera es para enseñarle a sus discípulos acerca del poder de la fe. Les dice que por la fe se pueden remover montañas. Ahora, el Señor Jesús no está alentando a sus discípulos a intentar este acto literal, pero estaba enseñando la lección de que Dios puede lograr cosas que de otro modo parecen imposibles cuando confiamos de todo corazón. El verso 24, el Señor les ha dicho: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero por supuesto, hermanos, para poder nosotros recibir de parte de Dios lo que le pidamos, hay condiciones. Por ejemplo, Marcos 11:25 enseña una condición. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si yo voy a ir a Dios en oración
aspirando a recibir de Él lo que le estoy pidiendo, primera condición, hay que perdonar. En otros lugares de la Biblia, como por ejemplo en Primera de Juan 3:22, enseña que la oración es efectiva solo si guardamos sus mandamientos. Leamos el versículo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, aquí van dos condiciones. Jesús les dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no es así simplemente pedirle y listo. Mañana a las 8 de la mañana van a tocar la puerta de mi casa con aquello que yo le he pedido a Dios. No, eso no es así. Podrán decir así en los grupos evangélicos, pero la palabra de Dios coloca condiciones para poder recibir lo que nosotros le pidamos a Dios. Y acabamos de ver aquí dos de ellas. Uno, perdonar. Dos, guardar sus mandamientos, hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y también el mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, nos dice de otra condición. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debemos pedir? Conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La respuesta de Jesús sobre el poder de orar con fe, nosotros debemos entenderlo a la luz de todas sus demás enseñanzas relativas a la fe y a la oración. No podemos nosotros aislar un versículo de su contexto inmediato y de su contexto remoto. Ahora, pero continuemos. Dice el verso 25, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Creo que el énfasis del Señor al final de la discusión sobre el perdón fue asegurarse de que sus discípulos no malinterpretaran la acción que Él había tomado con respecto a ese árbol. No se hizo ni se debe hacer nada por venganza. Entonces, hermanos, este martes por la mañana vemos al Señor Jesús retornando a Jerusalén, desde Bethsaida, con sus discípulos. Y para sorpresa de los apóstoles, se han encontrado con que la higuera que el Señor maldijo el día anterior se había secado hasta las raíces.